por este tiempo, Señor. Ya estaba en tu corazón, mi Dios, ya estaba que pudiéramos tener este momento, Señor, de aprender, de que tú vinieras, Señor, a despejar nuestra mente, el camino espiritual para entender estos tiempos importantes proféticos. Así que venimos delante de ti en esta noche, Señor, para que seas tú con nosotros, que seas tú, Señor, que ministre hoy a nuestra vida, Señor, que seas tú que nos muestres, nos enseñes, Señor, en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que seas tú quitando todo cansancio, Señor, toda distracción y toda posición que quiera en este momento, Señor, interrumpir, quitar la concentración, distraernos, Señor, de lo que tú tienes para enseñarnos en esta noche. Así que te damos las gracias, Padre, por este gran privilegio, por esta oportunidad, Señor, de aprender, Señor, de tremendos maestros, ministros, Dios mío, que se encuentran aquí. Te pedimos que seas tú limpiando todo el ámbito espiritual de nuestras casas, de nuestras mentes, Señor, que tú tomes el control de este tiempo de enseñanza, mi Dios. Queremos también orar, Señor, la vida del pastor, del apóstol Ismael de Moyas, Señor, que tú le bendigas, Señor. Gracias, gracias por su vida, por su salud, porque le has restaurado, porque podemos seguir viendo, Señor. No paras de hacer milagros. Gracias, Señor, por ser el anfitrión de esta enseñanza, de esta escuela profética, mi Dios. Mira que también te damos las gracias por la maestra Esther Mackenzie, por su vida, su ministerio, su hogar, su esposo, Señor. Que tú le bendigas, Dios mío, y la prosperes en todos sus caminos, Dios mío, y la uses, Señor, en este tiempo. Oramos por cada persona aquí conectada, cada mujer, cada varón, Señor, que tú les bendigas allá donde ellos estén, quita toda carga, mi Dios, todo cansancio, y que este tiempo, mi Dios, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, estén alineados con el tuyo, Señor, para poder aprender, Señor, para poder crecer más en ti, para poder usar todos estos dones, Dios mío, todos estos frutos, Señor, y nos podamos estar moviendo siempre, Señor, en lo que tú mandas, mi Dios profético. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que buenas noches para todos, sean bienvenidos los que se acaban de conectar. Le damos las gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Sabemos que la clase pasada tuvimos bastante lucha con el internet, de la profeta Esther en México se le fue la luz y tantas cosas. Sabemos que hay oposición cuando la bendición es grande. Así que aquí estamos, una noche más de clase para aprender. Damos gracias a todas las personas nuevas que se están sumando. Por ahí veo a la pastora Gina ya en Estados Unidos, Patricia, bienvenida, a Paola, Edida, Katy, Karina. Agradecemos que ustedes puedan estar encendiendo sus cámaras. No hay problema, sabemos que es la hora de estar en casa, de estar descansando, quizás cocinando, no importa, queremos tener ese contacto visual. Yo estoy en mi habitación porque afuera los chicos apenas están cenando, pero lo que queremos es tener ese contacto, esa familiaridad, ya que aquí, chicas, estamos aprendiendo de que queremos ser ministrados y que podamos tener ese contacto. Aquí en Colombia son las 7 de la noche, 9 minutos. Hoy todos fueron muy puntuales, así que no quiero quitar más tiempo y quiero dar la bienvenida si el apóstol le parece bien. También quiero saludar antes también Janina, Estrella de Jesús, Amelia, Héctor Zapata, eh, Jonathan, bueno, lo que alcanzo a ver a través de mi celular, Ana Julia y por supuesto al apóstol Ismael de Moya y los pastores Rafelina y Wilgen allá en Moca. Así que, apóstol, si te parece bien, pasamos a la profeta Esther, ¿o tú tienes algo que saludarnos o decirnos? Cuéntanos, apóstol. Bendiciones para todos. Simplemente darle las gracias al Señor y a ustedes por sus oraciones, ya que el domingo pasado, ¿verdad? No este, no, el otro, pues yo estaba en lecho, como quien dice, ya de muerte. Sin embargo, Dios intervino a través de las oraciones de ustedes y es como si nada hubiese existido dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón. Pero antes de Wow. entregar a la profeta Esther Mackenzie, quiero recordarles que el próximo domingo 14
la profeta va a estar de cumpleaños el próximo domingo 14. Así que la estamos felicitando con anticipación. Así que nos vemos, estaremos en el estudio como el otro martes también pasado, y que el Señor derrame revelación y gloria sobre cada uno en el nombre del Señor. Bendiciones Bueno, lo para que ti. vemos, mira, lo que vemos con los hijos del Señor, apóstol, por lo que vemos en esa cámara, es que el Señor renueva las fuerzas de sus ministros y estás renovado, apóstol. Qué bien Amén. te damos gracias y damos gloria al Aleluya. Señor por tu vida. De verdad es una alegría porque aquí claro que estuvimos orando todo el tiempo, intercediendo y Dios no ha parado de hacer milagros. Eres un milagro Amén. para nosotros. Amén. Así que es una alegría. Yo creo que es una noche de agradecimiento. Así Amén. que sin más, profeta Esther Mackenzie con su ministerio desde Londres también, ahora en México. Es una gran mentora y una gran maestra, así que siempre es un privilegio para mí presentarte. Bienvenida. Gracias, gracias, Dianita. Gracias, apóstol. Antes de empezar, yo quiero darle las gracias al apóstol. Me agarró así como decimos en México, en curva por lo que dijo del 14, pero yo le doy muchísimas gracias a Dios por su vida. Su tiempo aún en esta tierra no ha terminado. Hay muchas cosas que usted tiene que hacer y además pues es un placer. Ya vemos que lo que ahorita se está manifestando de que yo estoy aquí es algo que nosotros comentamos delante de Dios y que bueno, se está manifestando y estoy muy honrada de estar aquí y ver gente que se ha unido también, pues hay de aquí mismo de México también. Y bueno, es un placer estar con ustedes, ¿sí? En nuestra segunda clase. Entonces, primeramente quiero orar, quiero invitar al Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es pues el que está aquí, el que gobierna y que quiero que Él me guíe a mí y nos guíe a todos. Señor, en este momento, Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, te damos este tiempo, que seas tú, Espíritu Santo, danos espíritu de entendimiento, de revelación, Señor, de conocimiento en las cosas de Jesucristo. Y Señor, también quiero yo pedir en este momento por el apóstol, Señor, gracias por esa restauración que nos hemos unido todos, Señor, y poner una demanda del cielo, Señor, para que se manifestara ese milagro, Señor. En el nombre de Jesús, su corazón renovado, restaurado, Padre, su mente, Señor, aún con mayores fuerzas para cumplir aún las asignaturas que tú ya le has dado, Señor, para las próximas temporadas, Señor. Y le levantamos sus manos el día de hoy, Señor. Le levantamos las manos, Señor, el día de hoy para que el enemigo no prevalezca, Señor. Pero el enemigo tiene que retroceder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y cerramos rangos el día de hoy, Señor. Lo cubrimos con tu sangre, Señor, y ponemos un vallado alrededor de él, Señor, para que el enemigo no entre en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, vamos con la segunda clase el día de hoy. Yo sé que la semana anterior empezamos y yo les estuve hablando la semana pasada de lo que empezamos el ámbito profético y vimos lo que es como una atmósfera profética en la iglesia, qué es lo que sucede. Uno entra bajo esa nube profética y uno empieza a profetizar, se empiezan a manifestar los dones y es algo en que todos tenemos acceso. Aquí la clave es la adoración y la adoración va a ayudar a crear esa atmósfera profética. También hablamos de cómo se da la palabra de Dios, que es la profecía más certera, que es lo que es la rema, ¿sí? La palabra logos, y que todo lo que está en la Biblia va a pasar y seguirá pasando porque es la profecía más certera. También vimos un poco más de lo que es la profecía y hablaba yo de que hay personas que tienen el don de profecía
que es muy fuerte y puede ser muy certero, pero no necesariamente son profetas. Y hablábamos cómo íbamos a ir realmente un poquito entendiendo más esto y ustedes iban a poder identificar exactamente cuál es su don. También yo comentaba que, como dice Pablo en la Biblia, que él quiere, que Dios quería que todos profetizáramos. Eso no es de que nada más para una persona. Tú lo tienes que desear. La palabra de Dios dice en Corintios que deseemos los dones, sobre todo profetizar. Y aquí en estas clases, pues te vamos a activar también. Yo les comentaba la importancia de movernos en el ámbito profético en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y que seamos equipados, que seamos entrenados para realmente diferenciar lo que es profético, lo que no. Entonces, basado en todo eso que yo más o menos he dicho, nada más que sí se me pasó un poquito decir algo de lo de profecía, la siguiente, la anterior pasada, que yo les decía que básicamente es una gracia que viene de Dios que no merecemos. Y yo les comentaba, es un don irrevocable, o sea, uno no lo puede decir ya no lo quiero. O sea, yo me he encontrado con gente, a mí misma me ha pasado que yo muchas cosas sobrenaturales que yo experimentaba y yo decía, yo no lo quiero y quítamelo. Y al contrario, lo que me pasaba, pues como que se me manifestaba más el don. Y ahora viene gente a mí y dice, es que yo no lo quiero, es que yo no lo pedí. No me importa, o sea, es parte de tu identidad, de quién Dios te hizo. Y uno hay que saber cómo crecer, entre más seamos capacitados y entrenados, vamos a saber cómo fluir y el que son los cargados muy, muy grandes, ¿sí? Y los dones pues no tienen nada que ver ¿sabe? Con el carácter. O sea, alguien puede tener un carácter pésimo y eso no quiere decir que Dios le va a quitar el don. O sea, el don es el don. Pero lo que sí tenemos que desarrollar y crecer mucho es asegurarnos que cada día el carácter de Cristo sea formado en nosotros mismos para ser testigos verdaderos de Cristo, no solamente por el don, sino por el carácter, ¿sí? Y también veíamos que, o sea, bajo esa atmósfera, pues se manifiestan también milagros. También se considera el don de profecía un don operacional, que quiere decir un don espontáneo. A veces es el Espíritu Santo, todo está en nosotros, y de repente nos inspira a decir algo, ¿sí? Y a lo mejor no lo entendemos y empezamos a abrir nuestra boca. A veces solamente sale una palabra y nos sorprendemos de lo que sale dentro de nosotros. Y también puede ser circunstancial. ¿Qué quiere decir circunstancial? A lo mejor tú te encuentras en una situación donde una persona necesite una palabra de ánimo, una palabra de aliento o una palabra profética. Y a lo mejor ahí nunca tú te has movido o tu don no ha sido manifestado y de repente Dios te usa y das una profecía muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te usa de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Ahora, yo también les comentaba, ¿qué pasa? A veces la gente, yo siempre les hago esa pregunta, ¿tú cuál crees que sea el don, el mejor don? Todos los dones de los que habla la Biblia. Ya hay otros me decían, bueno, de profecía, de esto. Esa pregunta yo por lo general la hago cuando hacía la escuela presencial en Londres. Y yo les decía, no, el mejor don es el que se necesita en ese momento.
Puede ser una sanidad, puede ser un milagro, puede ser una profecía. Ese es el mejor don, ¿sí? Y entonces puede ser circunstancial. Y todos nosotros tenemos que estar abiertos a todo ese, estar abiertos a que el Espíritu de Dios nos use como quiera, cuando quiera. Solamente tenemos que estar dispuestos y no nos sintamos cuestionados, que si soy profeta, que si no soy profeta. No, no, simplemente dejen que el Espíritu Santo, que lo más importante es que lo dejemos fluir a él, ¿sí? Ahora, dentro de este ámbito profético es el siguiente, que es el del profeta, ¿sí? Y yo les comentaba, es muy diferente un manto del profeta a un don de la persona que tiene el don de profecía. También les comenté que todos los profetas son intercesores, ¿sí? Y pero no todos los intercesores son profetas, ¿sí? También eso tiene que estar muy claro. Les comenté también, los profetas nacen, ¿sí? No se hacen. A veces las personas cuando venían a mi escuela decían, es que yo quiero atender a la escuela porque yo voy a salir profeta. No necesariamente. Si eres profeta, te vas a pulir, vas a aprender para que tú fluyas mucho más y seas más acertado. Pero eso no quiere decir que tú puedes desarrollar el don profético. Y si ya lo tienes, lo vas a afinar, a pulir. Y más que nunca, créanme que necesitamos este don en la iglesia. Olvídense de que si son profetas o no son profetas. Estamos aquí para equiparnos todos y equipar al cuerpo de Cristo. Entonces, el ministerio de profetas cubre varias áreas. Y esto implica una autoridad mayor. Más o menos lo toqué a la clase anterior y les decía que hay diferentes clases de profetas. Hay profetas que son locales a la iglesia, hay profetas que están para el cuerpo, hay profetas que son para naciones, que son para el cuerpo. En mi caso, yo soy profeta para las naciones, pero también al cuerpo. Hay profetas que están más dentro de gobierno. Ahora, también de los 5 ministerios de Cristo que habla en Efesios 4:11, dice que hay apóstoles, que hay profetas, evangelistas, maestros, pastores. Y nosotros hemos crecido siempre con la mentalidad de que eso es solamente para la iglesia. Pues déjenme les digo que va más allá. También es lo que es para establecer el reino, que es fuera de la iglesia. Alguien de ustedes puede ser pastores en sus trabajos o profetas en su lugar de trabajo también, de donde ustedes laboren. Si los 5 ministerios no son solamente para la iglesia, uno puede operar fuera de las 4 paredes teniendo un ministerio. Cuando yo estaba en Londres en una iglesia, antes de que nosotros pastoreáramos nuestra propia iglesia, nuestro pastor tenía los que son pastores de la calle. Yo me imagino que también aquí hay. Esos pastores se dedicaban a trabajar precisamente en las calles, pastoreaban a aquellos que no se iban a integrar a la iglesia por cualquier circunstancia, pero administraban y les enseñaban ahí. Todos los que no tenían casa, los drogadictos, eso era el trabajo, ¿sí? Yo tenía una amiga que era una profeta y ella administraba su ministerio, estaba en las cárceles. Si no quiere decir que no puede operar dentro de la iglesia. Uno, como les digo, es parte de la identidad que tú tienes. O sea, tú no puedes decir, bueno, ahorita tengo el don de sanidad y me lo quito y ya lo quiero y me lo pongo. No es tu identidad. Así como los llamados, los que yo les comentaba, si eres profeta, eres. ¿Sí? No es algo que te quitas y te pones, es porque eres, porque es tu esencia. Es como Dios nos hizo, ¿sí? Entonces, el ministerio de profeta le decía a uno de ellos que cubre que
que cubre la revelación, ¿sí? La revelación es, por ejemplo, de que Dios te revela algo que no sabes, ya sea, puede ser a través de la palabra de Dios o a través de una palabra rema de la inspiración del Espíritu Santo. Y revelación, ¿qué quiere decir? Es algo que no descubres, es como una tapa y tú remueves esa tapa y entonces algo se puede ver, algo sale, es algo que antes no se había manifestado y ahora es manifestado. Y sí, es una de las cosas que el profeta se mueve. Hay diferentes maneras, de diferentes áreas, a veces estas se cruzan. A veces hay unos dones que son más acentuados que otros, pero entra todo de cómo opera el profeta. También me parece que les comenté muy a grosso modo, o sea, sabemos que la profecía, las principales áreas es la edificación, la consolación y la exhortación. El profeta, aparte de moverse en esas tres, va mucho más allá. También trae instrucción. Y cuando hablo de instrucción, no solamente dentro de la iglesia, sino también puede ser fuera, puede ser en el gobierno, a dar instrucciones cómo hacer ciertas cosas. Y todo, claro, con la unción que el Espíritu Santo le da. Si nosotros veíamos a Ezequiel también cómo le daba instrucciones al pueblo de Dios, inclusive Moisés también, que era profeta, y Dios le daba instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, ¿sí? Entonces el profeta siempre va a llegar a sumar a la iglesia. Acuérdense que lo profético lo que hace es restaurar. Nunca va a venir a restar, a quitar. Siempre va a sumar. Y yo creo que yo he visto, he estado en ambas partes donde se ha abusado el don profético y en otro donde realmente es lo real. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, entonces puede venir un profeta y Dios le puede dar una instrucción a una iglesia, no sé, puede ser local, puede ser regional, sí, de que hagan ciertas cosas, de que implementen ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser como ¿cómo se dice? Las enseñanzas en los hogares, por decirles algo, ¿sí? Pero es cierto que también cuando el profeta va a la iglesia, siempre primero se va a sujetar al pastor. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo voy, vamos a ver con el apóstol Moya, yo ya no nada más puedo profetizar y decir así porque yo soy un profeta. No, yo me tengo que sujetar a él. Y si yo traigo una instrucción a la iglesia, todo tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ya le dijo también al apóstol, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos nosotros eso y que tiene la responsabilidad aún es mayor que aquella persona que solamente profetiza. También trae dirección a la iglesia, ¿sí? A veces a mí me ha tocado muchas veces ir a una iglesia y siempre traer dirección. ¿Por qué? Porque Dios le muestra al profeta qué es lo que necesita la iglesia, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Entonces, yo lo traigo, pero yo lo comento con el pastor. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay poder en la unidad, ¿sí? Y entonces lo que yo traiga o lo que el profeta traiga tiene que ir en acorde con lo que Dios ya le está diciendo a la persona, en este caso, que está en la iglesia. También está dentro de lo que es la predicción. ¿Qué es la predicción? Pues que ve las cosas que van a pasar en el futuro dentro de la iglesia. Sí, a veces la gente ya, o sea, el profeta ya ve lo que a lo mejor la gente aún no ve. A mí me tocó ver
hace muchos años en la iglesia donde yo estaba. Yo llegué de México, me estuve aquí como 4 meses. Yo llego a mi iglesia y yo veo que realmente como si hubiera habido un huracán y tuve esa visión de que la iglesia, así como en ruinas, como cuando pasa un terremoto. Yo no entendí nada, sino yo oré. Antes de cualquier cosa yo oré y tuve que probar la palabra, porque eso es muy importante. Porque a veces uno se emociona cuando uno recibe una palabra de Dios y ya la quiero decir, y es que no la tengo que decir porque me está diciendo el Espíritu Santo. Y yo entiendo que cuando uno es inmaduro, cuando uno va aprendiendo, uno se desespera por dar la palabra, porque a mí me pasó, creo que a muchos nos pasa. Y no entendía, lo comenté con los ancianos de la iglesia, después eventualmente lo comenté con el pastor, claro, pero eventualmente eso pasó. O sea, hubo algo en la iglesia y bueno, pero ya se oró, ¿sí? Ahora, también el profeta tiene la responsabilidad no solamente de recibir la palabra, lo que yo les decía hace rato, no es recibirla y decir, lo tengo que decir ya ahora, no. El profeta primeramente, así como las personas que se mueven en la profecía, tienen que orar primero la palabra antes de darla, ¿sí? Porque hay palabras, hay revelación que Dios te da de algo que está pasando o que va a pasar, que a lo mejor no sabes, y no necesariamente, o no es para que lo digas, es para que lo ores, y otra también es para que el tiempo. Y uno como profeta tiene que tener ahora más que nunca la unción de Isacar. ¿Cuál es la unción de Isacar? De que nos habla Crónicos, de que nos dice que la tribu de Isaacar tenía el entendimiento de los tiempos, ¿sí? Entonces enseñaban y sabían cuándo hablar y sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer en determinado tiempo. Exactamente, eso es lo que nosotros necesitamos ahora. De que si Dios nos da una palabra, hay que saber la temporada, cuándo es el tiempo preciso para desatar esa palabra, ya sea a la persona, a la iglesia o al pastor. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces la persona no está preparada para recibir la palabra. Si la persona no está preparada, la palabra que Dios le dio a uno se aborta, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener discernimiento ahí. Y uno de los dones en los que opera el profeta también es el don de discernimiento de espíritus, no el don de discernimiento de espíritus. Y que eso lo encontramos muchísimo, lo utilizamos mucho, por ejemplo, en la guerra espiritual. Si no nada más en la guerra espiritual, pero qué es lo que necesitamos saber cuando un espíritu es de Dios el que se está moviendo o hay un ataque por un espíritu del enemigo, o también si lo que estamos viendo es el espíritu del hombre. O sea, no solamente es para discernir los espíritus malos o los espíritus buenos, también el espíritu del hombre, ¿sí? Una de las cosas también con los que opera el profeta son con espíritus de Dios, son con ángeles. Nosotros lo vemos con los profetas, nosotros lo vimos, por ejemplo, con Isaías, ¿cierto? Cuando Isaías dice que vio el trono de Dios. Entonces, Dios nos muestra los ángeles, sí, nos puede mostrar los espíritus que no son de Dios. O sea, a mí cuando yo estoy en guerra espiritual, realmente el Señor me permite ver inclusive los enemigos, ¿sí? Puedo ver en el reino espiritual. Entonces yo tengo la capacidad también de, en este caso, advertir al pueblo de Dios, o es una advertencia que Dios me viene para ponerme en una posición de guerra. Un ejemplo así rápido, porque a veces es para seguirle. Yo soy una mujer de oración. Entonces, hace 4 años yo me acordaba del apóstol, ¿no? Y Dios me llevó a orar más o menos así como lloré por mi esposo. Mi esposo
sufrió un ataque del enemigo, también un ataque al corazón y también tenía el 2% de sobrevivencia, pero antes de eso Dios me mostró en un sueño y me dijo, levántate porque la muerte está a tus puertas. Como mi suegra estaba mala, yo dije, ay, bueno, pues es ella. Pero yo al levantarme y a orar, Dios me dio la visión y en la visión yo vi los demonios, literal en una visión abierta, vi la tumba acabada de mi esposo y el nombre de él, y yo me puse a orar. Después de que yo oré, se viene un ataque a mi esposo. O sea, Dios me permitió ver qué era lo que se venía. Entonces yo me tuve que poner en una posición de guerra y de pelear, en este caso por la vida de mi esposo. Y por eso es muy importante que necesitemos, no nada más como profetas, sino que el discernimiento de espíritus, pero primeramente el discernimiento y luego el don de discernimiento de espíritus. Y este es un don que ahora en día es sumamente importante para la iglesia. También tiene que ver con madurez. A veces uno piensa, la madurez de un profeta no se hace de la noche a la mañana. Somos muy, muy responsables. Y yo no les quiero decir con esto que todos los profetas son maduros o somos maduros si quieren. Por supuesto que no, somos humanos. Pero el entrenamiento del profeta no es que vaya uno a la escuela y sale profeta, no. Eso realmente es de nacimiento, toda nuestra vida es una enseñanza y uno va adquiriendo madurez. Dios demanda muchísimo de nosotros como profetas porque somos la voz de Dios, así literalmente. Entonces, se lleva tiempo, no es nada más unos años, unos cuantos años. Yo creo que el apóstol me puede testificar de eso, puesto que aparte de ser apóstol, él también es profeta, ¿sí? Entonces, Dios se revela y lo que revela el profeta tiene realmente que empezar la palabra, no porque no sea de Dios, sino que saber realmente cuando decirla, ¿sí? Y pues revela cosas desconocidas como el don de ciencia. Puede venir él y decirte algo a ti que tú no sabes, puede ser tu vida, puede ser algo que te pasó en la niñez, pero siempre va a ser con el fin de restaurar a la persona, con la finalidad de devolverle la dignidad, ya sea a la persona, a la familia o a la iglesia. Y eso es algo que uno como profeta tiene que entender bastante. Entonces, viene el profeta dando una palabra hace al soltar una palabra y no necesariamente una palabra de profecía. Puede ser una prédica específicamente para la iglesia, un mensaje con revelación para ese tiempo y hace que la iglesia se mueva de una posición a otra posición. ¿Para qué? Para que avance. Hay un rompimiento para que la gente se despierte, para que la gente se active. También viene y Dios le puede mostrar cuáles son los obstáculos que hay en la iglesia. Entonces él puede remover junto con el pastor o el apóstol, la iglesia, empezar a orar, pero ya con un conocimiento, una revelación que Dios le ha dado. ¿Sí? Y por eso es muy importante el don profético que opere en la iglesia. Yo les comentaba que lo importante es de que las iglesias sean iglesias proféticas. ¿Por qué? Porque es la única manera, aparte de profética y apostólica, que van a tomar territorio, que van a hacer que lo que se mueva territorialmente tiene que salir ahí para establecer el reino de Dios. Entonces, no veamos el don profético, el ámbito profético a nivel personal, de que solamente me sirve para mí, o porque yo quiero caminar en mi destino. Porque ahorita lo que Dios nos está llevando es expandir el reino, ver más allá,
más allá de mi familia, más allá de mis propias necesidades, sino ver qué es lo que Dios quiere establecer en la región o en tu iglesia, en donde Dios te ha puesto. Y tú ahí mismo, tú puedes agarrar la palabra de Dios, tú puedes buscar a Dios sin ser profeta y soltar la voluntad de Dios en donde tú estés, no solamente en tu vida, en la región, en las calles, en tu trabajo, tú lo puedes soltar, ¿sí? Entonces, los profetas siempre están mucha intimidad con Dios. El conocimiento de Dios es muy profundo. A veces se encuentran de frente con las tinieblas. Sí, o a veces de frente se encuentran con la gloria. O por ejemplo, hay profetas que se mueven mucho dentro de la gloria de Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo me muevo en ambos, pero llega un tiempo en que yo tenía que confrontar las tinieblas así como que de frente, ¿sí? Y a veces sí con ángeles. Y Dios nos mueve de diferentes maneras. Yo he hecho, ¿cómo se dice? He viajado con equipos de profetas y a mí me encanta estar en compañía de profetas porque nos complementamos, no competimos, porque yo sé que aunque yo sea profeta y los otros sean profetas, como Dios nos usa, es muy diferente. Y precisamente eso es como una bomba en el reino espiritual. Al enemigo no le gusta que las águilas anden juntas. ¿Por qué? Porque saben se va a ver más expuesto aún. Y cuando la compañía de profetas venimos juntos es como un rompecabezas. Si Dios le da una pieza de una parte de la revelación a otra parte, a otra persona, otra pieza, y la juntos, y cuando se pone junto un rompecabezas, ¿qué pasa? Sale toda la figura. Pues eso pasa también en el reino espiritual. También otras cosas que hace el profeta es que cuando viene y da una palabra, los ojos de la gente se iluminan, se abren. Y no hablo naturalmente, hablo espiritualmente, ¿sí? Muchos empiezan, yo no lo había visto así, ¿sí? Se les ilumina. Y a veces hay problemas que pasan en las personas, no se resolvían, se empiezan a resolver. ¿Sí? Puede ser una palabra de consejería o a veces alguien se puede acercar al profeta simplemente a través de la pública sin necesidad de una palabra o que la persona diga, sí, sabes que soy el Señor, dice, no. Simplemente a través de la práctica está trayendo iluminación a la persona y sus respuestas de la persona están siendo realmente atendidas, ¿sí? Y también pone fundamento. Sí, en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Una cosa del profeta es que los profetas trabajan juntos con los apóstoles. Eso no quiere decir que los otros ministerios no son importantes, no, pero es muy importante que sí trabajen juntos. ¿Por qué? Porque el profeta viene, rompe, abre camino, remueve obstáculos y entonces viene el apóstol y entonces pone también fundamento y empieza a establecer. Los dos trabajan juntos. Los dos ministerios son esa espada de la que habla Dios de Dios, de dos filos. Si un lado es el filo apostólico y el otro es el filo profético. Entonces podemos abrazar ministerios. Ahora, esto se va a poner bueno ahora, bueno, aún más. Primera de Tesalonicenses 20:21, ahí nos dice que no menospreciemos las profecías. Antes bien, examinemos todo cuidadosamente, ¿sí? Reteniendo lo que es bueno. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la profecía, todo el ámbito profético es muy llamativo.
muy llamativo. A todo mundo nos llama la atención. Y si usted ve, si va un profeta a la iglesia llena, ¿cierto o no? A mí me tocó verlo en Londres. Yo iba porque a mí me encanta todo lo profético por mi naturaleza. Y también cuando yo iba a las iglesias, pues las iglesias llenas. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque si tú tienes intimidad con Dios, por eso es importante que tú tengas intimidad con Dios, porque cuando un profeta viene, muchas veces este va a confirmar algo de lo que ya sabes. Y nosotros sabemos que ahorita el don profético, como yo les decía, ha sido abusado, ¿sí? Desgraciadamente, hasta profetas. Y es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí, uno tiene, inclusive si a ti se te da una palabra profética, por eso dice, no menosprecies la profecía. Tienes que llevarla a Dios si no te suena, tienes que esperar en el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque me ha tocado de que va un profeta y abusa, no ver nada de lo que. Y eso es muy triste. Acuérdense que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros no recibimos a Cristo a medias. Nosotros lo recibimos, nosotros a Cristo, el profeta, el apóstol, el maestro, el pastor, el evangelista. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser profetas o maestros, necesariamente no. Pero como Él está en nosotros, sí podemos de cierta manera fluir, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes primeramente todo lo obtengan por Dios, ¿sí? En segunda de Pedro 1:21 nos dice, pues ninguna profecía dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de él, ¿sí? Esto es muy importante aquí porque aquí dice que la profecía fue dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo y no es de la voluntad del hombre. Nosotros sabemos que la profecía y todo lo de Dios es totalmente sobrenatural. Y a veces los profetas o las personas proféticas nos empezamos bien, empezamos por algo que nos dijo el Espíritu y de repente ya nos alargamos, ¿sí? O sea, ya nos empezamos de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y el Espíritu de Dios se quedó atrás. Nos empezamos y nos fuimos otro camino. Igual, es muy importante nuestro carácter. ¿Por qué? Porque no es una revelación para que nosotros hablemos, va a ser la voz de Dios. Pero nuestro carácter no está alineado lo más que se puede con Dios. Sí hay coraje, sí hay, no sé, venganza. Profeta, discúlpame interrumpir. Profeta, por favor, le estoy oyendo alguien Micrófonos, por favor. ¿cierto? María, saludas por micrófono. Y me fui con María. Porque María, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono? María. Gracias, muy amable, que me estaba distrayendo. Hagan de cuenta que la revelación es un ramo de rosas y Dios les pide que se lo entreguen a alguien. Por ejemplo, yo le digo, Dios me dice, entrégale este ramo de rosas a Diana, ¿sí? Pero si en mi carácter hay algo que no está muy alineado con Dios, o yo tengo coraje, o hay algo, o tengo crítica, o tiendo a juzgar, entonces esas rosas yo las voy a envolver, hagan de cuenta como un plástico, yo las voy a envolver ya con mis emociones. O sea, ya no va a ser la revelación va a estar contaminada con el espíritu, porque no es solamente lo que yo digo.
es lo que yo imparto de mi espíritu. Eso es muy importante y la gente a veces no entiende. No es nada más el que yo te di una profecía, que alguien te di una profecía, que alguien ore por ti, es lo que hay en la persona, es lo que están impartiendo. Por eso es muy importante. Y uno como profeta es muy importante que el carácter de Cristo sea lo más posible formado en uno. Y nosotros vemos el principio donde lo vemos en Moisés, cuando su suegro le dijo, estás muy cansado, llama a alguien de las cabezas de Israel e imparte, o sea, dales del espíritu que tú tienes. Entonces nosotros no nada más impartir conocimiento, impartir revelaciones, impartir de nuestro propio espíritu, de lo que hay aquí. Por eso es muy importante. Y también nosotros sabemos que, o sea, todo lo de Dios es sobrenatural. La profecía es sobrenatural, pero también sabemos que hay cosas que son sobrenaturales y que no son de Dios. Y es a lo que yo los quiero llevar también ahorita, que es la contraparte del espíritu de la profecía. Y la contraparte del espíritu de la profecía es un espíritu de adivinación, ¿sí? Este espíritu es opuesto. Y hay que distinguir cuando es un espíritu de adivinación y cuando es un espíritu de profecía. Ahora, ¿por qué les voy a decir esto? Porque yo quiero que hagamos algo, aunque yo siga enseñando, y es que yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído hablar de lo que es la iniquidad, hemos renunciado lo que es a la iniquidad, nuestras generaciones, o sea, que no hemos hecho. Yo lo he hecho, ¿sí? Pero nos cortamos, renunciamos de iniquidades, de enfermedad, de maldad, de alcoholismo, de mentira, de muchas cosas que venimos nosotros cargando de todas nuestras generaciones. Y sabemos que la iniquidad que es todo torcido, todo aquello que no es de Dios y que se manifiesta en nuestras vidas, pues a través de patrones generacionales. Sin embargo, yo lo que hago sobre todo con la gente profética, cuando vienen a mi escuela, ¿qué hago primero? Limpio el vaso, restauro y sanamos. ¿Para qué? Para que el vaso esté limpio y que cuando ellos empiecen a manifestar el don profético, o sea, esté lo menos contaminado que se pueda. Y una de las cosas que nosotros aplicamos es cortarnos de las iniquidades de la tierra. No sé cuántos de ustedes han oído eso. Y creo que como están enseñando sobre el don profético y lo que es, yo quiero que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la tierra ha sido contaminada por los pecados de nuestros padres, ¿sí? Refiriéndose a padres de nuestros ancestros. Y yo, por ejemplo, yo les digo, una de las cosas que México tiene, yo creo que toda Latinoamérica, todos los países que hablamos español, en África también, no se diga, hemos crecido con la cultura llena de un espíritu de adivinación, de hechicería, de brujería. Entonces, está muy, muy entrelazada. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ese entrelace, esas raíces que nosotros traemos y hemos crecido, tenemos que empezar a arrancar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la renuncia, por medio de cambiar nuestros hábitos, para que
nuestro llamado sea lo más limpio, para que nuestros dones también, pero más que nada para que realmente nosotros seamos transformados, porque de eso se trata, de que cuando nosotros venimos a Cristo, somos cambiados, somos transformados. Yo le digo a la gente, si tú tienes a Cristo, Cristo te vino a ser mejor, nunca nos va a llevar atrás. Y por eso es que necesitamos pasar un proceso, y este es uno de los procesos. Entonces, el espíritu de adivinación tiene que ver todo con el ocultismo, todo de donde nosotros venimos, ¿sí? Y yo creo que es un momento también para que aquí podamos hacer algo, ¿sí? Que si hay algo activo dentro de la tierra de nosotros que se quiera manifestar y que pueda impedir que fluyamos en nuestro don, pues en cerrar esa puerta. Entonces, como les estaba diciendo, por ejemplo, en México, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, México se caracteriza mucho por una cultura que es la cultura del ocultismo, lo que tiene que ver con la serpiente. Y la serpiente es un símbolo de un espíritu de adivinación, por lo cual en México se maneja mucho el espíritu de adivinación, hasta en la televisión te adivinan que hay de todo. Y lo más triste es que a veces esto se infiltra en la iglesia y no podemos discernir qué es lo que pasa. Si tú tienes un don profético, pero vamos a suponer que en tu familia o simplemente porque estás en la cultura, se puede infiltrar un espíritu de adivinación y no te puedes dar cuenta. Y entonces cuando tú empieces a profetizar, tú ya estás mezclando el espíritu de Dios con un espíritu de adivinación. Y es muy, muy sutil. O por ejemplo, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, yo conozco a alguien que su trasfondo viene de brujería. Entonces, porque viene de un trasfondo, hay esa hambre, esa como casi necesidad, hay algo que lo jala a la persona, que lo invita a, a meterse un poquito en lo oculto, a empezar investigando, a ver, a libros. Y vaya que la persona tiene un llamado, pero está dentro de eso, siempre tiene que lo jala, lo sobrenatural, no de Dios, lo sobrenatural del lado de lo oculto. Entonces, yo cuando yo tuve esta revelación, yo me empecé a cortar, yo renuncié a toda la cultura, lo que es la cultura azteca, la cultura maya. Me arrepentí, le pedí a Dios perdón por los pecados de todos mis ancestros que cometieron todo el pecado, se mataba mucha gente, aquí mucha mujer, por eso es tanto feminicidio que pasa aquí en México, son maldiciones que han crecido en la tierra. Como no nada más hablo de mi nación, yo creo que en todas las naciones, ¿sí? Cada nación tiene diferentes iniquidades, pero sí es muy importante que nosotros cerremos eso. Además, cuando vienen conmigo, yo les digo, tenemos que cerrar el ojo del espíritu de adivinación, que es el tercer ojo, yo le llamo, y tenemos que cerrarlos. Y es una limpieza que simplemente se hace para que nuestro don no sea contaminado. Y desgraciadamente es muy triste ver, yo lo he visto a veces en las iglesias, que la gente empieza a moverse en el ámbito profético, pero no necesariamente es del Espíritu de Dios, ¿sí? Sino ya hay una contaminación, ¿sí? O hay gente que sale de ese trasfondo y me dicen, le digo, sí, pero ahí está el don, pero el enemigo lo ha usado. Y ahora hay que limpiarlo antes de que tú te muevas, porque inconscientemente empiezan a mezclarlo, ¿sí? Empiezan a decir una cosa y si uno tiene eh, el discernimiento, caminas mucho con Dios, tú no, a lo mejor no detectas exactamente dónde está el error, pero tú dices, aquí hay algo, no me suena. Porque las cosas sobrenaturales del Espíritu de Dios tienen un sonido, pero también las del enemigo tienen un sonido. Entonces, cuando tú te vas conociendo más lo sobrenatural de Dios, tú dices, esto no me suena,
aquí hay algo, hay un error, no lo entiendo, no sé, pero hay algo que no está bien y tú lo detectas, ¿sí? Por eso la importancia de la comunicación, de la comunicación con Dios. Y desgraciadamente esto pasa aún a profetas, ¿sí? Es muy triste decirlo, pero es así, por ignorancia, por lo que ustedes quieran. Pero aquí no se trata ni de criticar ni de acusar, simplemente yo les estoy hablando de la realidad y de lo que hay cosas que no queremos que a nosotros nos pase, ¿sí? Y tenemos que cubrirnos uno al otro y precisamente por eso es muy importante el ser entrenados. Pero primeramente quiero que vayamos a hechos antes de que quiero que renunciemos, que nos limpiemos, puesto que yo estoy con esta enseñanza. Otra de las cosas que también tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de pensar. Porque inconscientemente nosotros, muchos en la cultura donde se practica mucho el ocultismo, la brujería, nosotros crecemos porque oímos, porque vemos con eso de que voy a ir ¿cómo se llama? Al medium, a ver qué me dice, voy a ir a la bruja, a ver qué me dicen, se va, porque es saber el futuro. Uno quiere saber qué es lo que va a pasar con la persona o por una solución, pero siempre van con esa mentalidad de que qué me dice. Y a veces esto se ha infiltrado mucho en el cuerpo de Cristo. Uno viene al profeta con esa mentalidad, pero no conscientemente. Es algo que se infiltra y que ya traemos dentro de nosotros y estamos expectantes. Yo quiero, por favor, que me escuchen. No digo que es malo el que no estén expectantes de que el profeta les diga algo, pero simplemente que hay algo muy, muy sutil que se practica en la cultura, en las culturas cuando se va a esas personas del ocultismo y se viene con la misma actitud. Por supuesto que no todos la tienen, ¿no? Pero sí, eso se ve muy fuerte en algunas iglesias. Es más, en algunas regiones, hay en algunas regiones donde están las iglesias que realmente la hechicería está a flor de piel y ese espíritu se empieza a infiltrar entre las personas y no se dan cuenta. Entonces, cuando el espíritu de la profecía, todo el ámbito profético está dentro de una iglesia y la iglesia se mueve con ese entendimiento, lógicamente que va a hacer que el enemigo se enoje, no le va a aparecer. Sí, pero quiero que vayamos a Hechos 16, del 16 al 24, rapidito, y aquí vemos a Pablo, vemos lo que sucedió, sí, dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, fíjense lo que dice, iban al lugar de oración. ¿De qué te habla la oración? De una intimidad. Aquellos que entendemos que la oración no es solo para pedir, sino es una comunicación con Dios. Dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando, ¿sí? Ahora, este espíritu, aquí el espíritu de adivinación prácticamente es el espíritu de Pitón, un espíritu serpentino, ¿sí? Nomás lo voy a tocar así por encima porque es otra clase que yo doy más específicamente. Dice, esto se refiere a la serpiente que estaba en el templo del antiguo dios griego que se llama Apolo, ¿sí? Y dice que se hacía el oráculo de Delfos en Grecia. Entonces esta serpiente era una serpiente o era un dragón. Y lo curioso es que en el Apocalipsis así se representa a Satanás, como una serpiente o como un dragón o a veces como que entre serpiente y dragón al mismo tiempo. Entonces se creía
que esta serpiente inspiraba a las pitonesas, que eran las pitonesas, eran devotas femeninas que tenían poderes de mediums y de clarividentes, ¿sí? Y este es el espíritu que realmente ataca o es la contraparte del espíritu de la profecía. Déjenme abro la Biblia. Bueno, luego dice, la mujer dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desgradando esto a Pablo, se volvió y le dijo, Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Entonces, fíjense lo que pasa, el espíritu de Pitón, o sea, el espíritu de adivinación, que es un espíritu de Pitón, él te va a decir verdades como la mujer, ¿sí? Como la esclava. Ahí decía, estos son hombres de Dios, o sea, es una verdad, ellos lo reconocían. Sí, pero después ya le metía otra cosa. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos contaminados o no hemos sido portados, no hemos renunciado a este espíritu de que muy sutilmente estamos diciendo la verdad, pero no sabemos exactamente hasta dónde nuestro don puede ser contaminado. Y esto, por supuesto, se está viendo, se está desgraciadamente filtrando mucho entre también gente que tiene el oficio del profeta, y lo cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y no es que les digo, no reciban al profeta, de ninguna manera yo estoy diciendo. Yo creo que estamos aquí para aprender, yo creo que estamos aquí para discernir, yo creo que estamos aquí para cubrir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿cierto? No para destruir, para arruinar, al contrario. Es algo que esto nos debe a nosotros alertar. Sí, pero como les digo, esto es una enseñanza que yo doy mucho más amplia. Entonces, y bueno, aquí aparte ya habla y dice de que simplemente cuando Pablo sacó a ese espíritu pitón de la chica, ¿qué pasa? Se enfurecieron los dueños de la esclava. ¿Por qué? Porque las ganancias ya no obtenían ganancias, ¿sí? Prácticamente ellos ya qué iban a hacer si ella era la que les daba dinero. Y desgraciadamente a veces eso también se ha infiltrado en la iglesia. Por eso es muy importante el carácter. Porque yo les digo, porque la profecía no se vende, ¿sí? Los dones no se venden, ¿sí? Y desgraciadamente esto ha aumentado, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, todos, ¿sí? Todos tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es una ofrenda, pero yo les digo, a mí sí me ha tocado, yo he estado en ambas partes, y a mí sí me ha tocado donde yo he ido, y a veces sí me han dicho, bueno, no sé, te doy una profecía y dame, no sé, 100 libras, hasta 1000 libras, y yo veía cómo la gente caía, ¿no? Entonces a mí me tocaba pararme y, bueno, no hacía nada, pero sí me paraba. O sea, Dios me llevaba y me mostraba. Entonces, cuando uno no tiene el carácter de Cristo, cuando uno viene de un trasfondo del ocultismo, estos son los peligros que pueden suceder. Y entonces yo quiero que el día de hoy, con el permiso del apóstol, por favor, yo le quiero decir, si usted me da el permiso, y yo quiero que entre los dos lo hagamos, el que se renuncie el día de hoy al espíritu de adivinación, del ocultismo que está dentro, de no sé tú de dónde vienes, de qué país estés, pero yo creo que la mayor, más bien los que estamos aquí somos de habla hispana. Yo creo que muchos sabemos que hemos crecido bajo una influencia de adivinación y del ocultismo.
Y a mí me gustaría que nosotros el día de hoy renunciáramos y que cerráramos este tercer ojo para que ya que estando dentro de enseñando de lo profético, nuestro vaso profético sea totalmente limpio y consagrado para que solamente el que va a fluir va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Apóstol, usted me dice. Adelante, adelante, profeta, sí. Bueno, Adelante. sí, gracias. Entonces, aquí funciona lo profético y lo apostólico. Entonces, nosotros vamos a hacer unión con el apóstol y simplemente van a repetir ahí donde ustedes están y vamos a renunciar. ¿Sí? Señor, en el nombre de Jesús, ustedes simplemente repitan, el día de hoy yo renuncio a todo espíritu de adivinación, la iniquidad que hay en mi país, en la cultura. En este caso yo digo de México, los que están de ahí dicen de Colombia, de República Dominicana. Yo sé que en República Dominicana también ha habido mucho cultismo, pero que ahorita el espíritu está haciendo un despertar. Entonces renuncien, digan, Señor, yo renuncio el día de hoy a toda iniquidad de la tierra, del ocultismo, la hechicería, la brujería, el algoritmo. Y yo te pido el día de hoy perdón porque nosotros hemos pecado en contra tuya. Mis ancestros y yo hemos pecado. Y tú dices que los pecados de nuestros padres han contaminado la tierra. Y yo quiero pedirte perdón y quiero pedirle perdón también a la tierra, Señor, para que yo no coma de las espigas y también para que los llamados, el don que tú me has dado, Señor, no sea contaminado por las iniquidades de la tierra de estos espíritus. El día de hoy, Señor, yo libero mi alma. Yo libero mi alma de todo ocultismo, de toda hechicería, brujería, magia, toda iniquidad de la tierra. Yo declaro que el día de hoy mi alma es libre de toda esa iniquidad. En el nombre de Jesús, yo me corto, yo rompo todo altar en el espíritu, todo aquello que se haya levantado en contra mío, en contra de mis dones, en contra de mi llamado, en contra de mi propósito y que hasta hoy ha estado operando en el reino espiritual, ahora lo declaro inoperativo. Y ahora en el reino espiritual, Señor, se suelta mi destino, se suelta mi don, mi llamado, todo lo que tú me has dado para operar sin que sea contaminado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que todo lo que entró a mis oídos, que no es tuyo, salga, que mis sentidos espirituales sean purificados y sean santificados, mis ojos también, Señor, en el nombre de Jesús. El día de hoy yo me corto. Señor, yo renuncio a todo lo que está en mi cultura que se opone a ti. Todo espíritu de anticristo, Señor. En el nombre de Jesús yo me declaro libre. Señor, ahora con la autoridad que me has dado, Señor, y donde yo he recibido por accidente, Señor, palabras que no han sido tuyas y que han sido contaminadas por ese espíritu, Señor, yo me corto el día de hoy y, Señor, yo cierro. Vamos a tocarnos la frente donde se representa el ojo de adivinación. Y Señor, ahora por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo, yo cierro este tercer ojo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se cierra el día de hoy y no se abre, Señor.
porque sé que este ojo tiene que ver con toda la cultura, Señor, de la adivinación y del ocultismo el día de hoy. Queda cerrado para siempre en el nombre de Jesús. Señor, me declaro libre. El día de hoy yo me declaro libre, Señor. El día de hoy. Señor, que los dones que tú me hayas dado, los llamados, mi propósito, Señor, sea solamente para servirte, sea para darte a ti toda la gloria, Señor, sea para darte toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, como tu palabra dice, Señor, que nuestro cuerpo sea instrumento de justicia. Y a partir de hoy yo declaro en el reino espiritual que mi cuerpo, Señor, es un instrumento de justicia en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, el día de hoy, Padre, Señor. Amén y amén y amén. ¿Sí? Bueno, eso era lo que quería que hiciéramos el día de hoy y es muy importante. Ahora también yo les pido que de aquí a 8 días ustedes les pidan a Dios que les dé un sueño, que les hable, si hay algo específicamente de lo que Él quiere de que ustedes se rompan, ¿sí? Que quieren que renuncien. Y Dios es muy fiel. Escríbanlo y simplemente hagan lo mismo que hicieron aquí. Renuncien y pórtense. Inclusive con su familia también pueden estar haciendo esto. Ahora, porque es muy importante lo que acabamos de hacer. Porque uno cuando se mueve en intersección profética, queramos o no, siempre nos vamos a involucrar lo que es con la guerra espiritual. Y en la guerra espiritual a veces nosotros somos víctimas de estos espíritus. ¿Por qué? Porque ahí no hemos ganado la victoria, porque es una puerta abierta que el enemigo utiliza para atacarnos. Pero ahora que nosotros ya nos hemos cortado de todo esto, que hemos renunciado, entonces nosotros podemos confrontar estos espíritus. Cuando Dios nos los pide, nosotros podemos orar, nosotros podemos decir que tienen que retroceder. Y es muy importante ahora en este tiempo por los ataques que estamos teniendo, pues yo no digo nada más en México, yo creo que esto es global. Y yo veo, por ejemplo, que la mayoría de los que están aquí son de República Dominicana y nosotros sabemos lo que Dios está haciendo con República Dominicana, pastor. Nosotros sabemos lo que Dios quiere hacer en tu iglesia y cómo el enemigo te ha atacado, ¿sabes? Pero pues no estás solo, aquí estamos nosotros para levantarte las manos lo más que podamos. Y entonces cuando hay un despertar en un territorio, cuando hay un despertar en la gente, antes de que venga el avivamiento, estos son los espíritus que se van a levantar. ¿Por qué? Porque son territoriales. Y entonces, para que la iglesia tome territorio, pues uno tiene que confrontarlos a veces así de frente. Y esto va a disminuir a nosotros lo que es el ser víctimas y el contraataque, porque pues ya no tenemos nosotros nada que ver con ellos y hemos ganado la victoria sobre esto. Bueno, esto es todo, apóstol, por el día de hoy. No sé cuánto se llevó, pero si quiere, alguien de ustedes tiene, no sé, alguna pregunta o algún comentario, pastor, le cedo el micrófono a usted o a Diana. Dios me lo bendiga hasta aquí por el día de hoy. Adelante, Diana, cariño, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la profeta, muchas gracias, apóstol. Creo que es una clase más muy interesante, ¿no? Estuvimos haciendo la oración aquí con mi esposo, esto de pedir perdón, de ser conscientes, de liberarnos de estas cosas y sí se siente algo en el mundo espiritual. Pero bueno, a la pastora Gina, sigue por favor, abre tu micrófono, creo que quiere participar. ¿Sí me escuchan? Sabes, un poquito lejos, un poquito bajito. Si te acercas un poco más, por favor, al micrófono.
A ver, ¿ahora sí me escuchan? Mucho mejor. Bendiciones para todos. Solamente quiero compartir algo de la clase pasada. No me recuerdo quién fue la que oró para despedirnos, pero una de ustedes dijo que nosotros íbamos a tener una visitación, que Dios iba a tocar a nuestra alma y compartía con la pastora Patricia González que ya quería, no, ya quería que se cerrara porque no podía parar de llorar. Yo no conozco al apóstol, apenas ahorita lo estoy conociendo, pero el Señor me decía que lo iba a visitar. Podía mirar como el Señor visitando su alma y me decía, él va a ser sano, él se va a levantar. Y el Señor tocó mi alma. Quiero decirles que muchas gracias porque cómo Dios las está moviendo por medio de una red, de un aparato, porque es el Señor el que está aquí y les agradezco, les bendigo en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que se sigan dejando usar de esta manera como Dios las está usando y no sé qué pasa, pero mi alma se estremece en escucharlas y Dios les bendiga. Y apóstol, vamos para adelante. Dios tiene cosas grandes para usted y para cada una de nosotros y Dios les bendiga porque cada clase, pues el Señor está tocando nuestra alma. Así de que gracias a todas las que oraron y a la que hizo esa oración tan hermosa. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Sí, hermana, mire, es muy bueno lo que usted dice. Una de las cosas que pasa, inclusive a través de la enseñanza como esta, es que Dios nos sana, Dios utiliza la prédica, lo que se está hablando. Hay algo que pasa en nuestro interior que se empieza a despertar, nos empieza a alertar y estamos siendo liberadas, estamos siendo sanadas. Cosas como decimos, uy, y esto no me lo sabía, puede ser una escritura que siempre la leíamos, pero teníamos información, pero no revelación, y de repente se nos ilumina la mente y decimos, somos libres. A mí me ha pasado mucho. Yo de repente voy a la iglesia y oigo una prédica y yo digo, wow, soy libre, esto, o sea, ¿por qué? Porque eso hace la palabra, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermana, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Me gustaría que ahorita alguien más, si quiere participar, tiene algo por decirnos, algún testimonio de lo que ha pasado en apenas estas 2 clases. ¿Alguien más? Mientras alguien se anima, Patricia, a mí me gustaría que por favor presentaras a algunos de tus invitados, como el pastor Jonathan y también a la pastora Gina, que todos sepan también que son profetas. Así que, Pati, sigue por favor. Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Bueno, a ver, aquí presento a ver quiénes están nuevos. Veo que la mitad somos de Argentina. El pastor y profeta Jonathan está por primera vez. Después aquí la sierva Marisabel Cruz, ella también está en Argentina, es de Perú. Ay, que no se me pase nadie, porque creería que ellos dos o tres están por primera vez. Así que bienvenidos y espero que se hayan sentido cómodos y edificados con estas enseñanzas proféticas. Pueden saludar, pueden hablar, pueden presentarse si así lo desean. Lo interesante de nuestro Zoom es que tenemos... Buenas noches. Buenas noches. Sigue, te estamos escuchando. Si Buenas quieres, noches, puedes apagar la cámara, Bueno, a ver si te escuchas mejor. Ok, a ver, voy a cerrar acá. Buenas noches, mi nombre es Marisabel Cruz. Patricia me invitó a esta clase y la verdad que muy edificante, me gustó mucho, me impactó la oración de la sierva, se estremeció mi alma. Sé que hay muchas ataduras que se tienen que romper. Mientras más conocimiento de la palabra, es una herramienta poderosa para poder ser libres en el alma, saltar los lazos almáticos que muchas veces venimos arrastrando.
Y muchas gracias de dejarse usar, como dijo la profeta Gina. Muchas gracias por poner todo de su parte para que esto pueda fluir de una manera transparente, de una manera eh, muy clara por sobre todo, ¿verdad? Muy linda la clase, me gustó mucho. Gracias, Patricia, por invitarme a esta clase y bendecir la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bendiciones. Hola, Buenas noches Estrella. para todos. Mi nombre es Estrella, de la Iglesia Más que Vencedores. Pues realmente ha sido muy provechosas estas clases, porque realmente nos hacen entender que todo lo que cargamos es algo heredado y que conforme vamos entrando en entendimiento y conocimiento, pues nos vamos desatando de todo esto que nos fueron, que no somos nosotros, porque realmente el Señor tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros. Y realmente nosotros vamos cargando con lo que se nos fue añadiendo. Y ahí es que pues nos venimos atando de todas esas culturas, creencias, y ahí es que vamos caminando ciegos. Y el Señor dice que vino a darnos vista a los ciegos para que podamos ver el mundo espiritual, para que podamos entender cuál es el verdadero fin de todo esto y cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces entiendo que el Señor se está manifestando de una manera gloriosa, pues nos va llevando a la luz del Evangelio, que es el entendimiento, poder entender la palabra en sí, el trasfondo de todo esto. Entonces, bendigo la vida de usted y de cada uno de los que están aportando para que podamos llegar a la lectura de varón perfecto y crecer y ensancharnos, porque realmente el crecimiento lo que quiere decir es cruzar y bueno, para la gloria de Dios. Bendiciones. Qué interesante, profeta Esther, ella ha dicho entendimiento. Es que tengamos el entendimiento de estos tiempos como la escuela Isaacar, el entendimiento en qué temporada estamos. Eso realmente lo que todos aquí estamos aprendiendo y es maravilloso, es tan valioso. De verdad que Dios ha sido bueno porque creo que ha traído bastante revelación a todos nosotros. Podemos sentir la presencia del Señor, del Espíritu Santo y como decía la pastora Gina, es increíble que a través aún de la tecnología, de estas plataformas, pero no importa la distancia, no importa la cultura, somos uno solo en Cristo y eso es lo maravilloso y lo poderoso de nuestro Dios. Así que no sé si alguien más tenga algo más por decir. Em, Estamos bien atentos de que por favor nos envíen constantemente el nombre para tenerla en las clases y poder entregar el conmemorativo que tenemos, el reconocimiento que tenemos a las clases que tuvimos de esta escuela profética, de que puedan estar apuntando algunas preguntas, porque vamos a tener una clase de solo preguntas. Y si quieren extender la invitación a otros, háganlo con toda libertad, porque tenemos que compartir esto tan bello que estamos viviendo acá y tan poderoso e importante en este tiempo tan importante que está pasando la humanidad, estos tiempos que no están siendo nada fáciles para nosotros. Así que es importante, si quieren extender la invitación a más personas, háganlo con toda libertad. Karina, sigue por favor. Sí, te quería consultar, bueno, bendiciones, un saludo para todos. La verdad que ha sido unas clases de bendición, de aclarar conceptos, de poder incorporar nuevos conocimientos que por ahí había mucha confusión, por lo menos en mí había alguna confusión con respecto a los dones, con respecto a lo que está hablando la profeta. Así que le agradezco a Dios por este momento, por poder participar. Y bueno, no, mi consulta era porque ¿a dónde tenemos que pasar los datos para, para que tomes nota de los nombres y todo eso? Karina, ¿quién te extendió la invitación? Patricia.
Imagínate, este Zoom es bastante internacional. Nosotras pensando que aquí solo Sí. estaba la República Dominicana y somos tantas naciones, es lo interesante. Nosotros, no te preocupes, Patricia, ya me está pasando los nombres de las personas que han asistido Ah, para bien, que podamos recibir ese recordatorio, que es algo más simbólico que cualquier otra cosa, porque sabemos que lo que recibimos espiritualmente son regalos que no tienen un precio, sino un valor en el amén. Señor. Así que no te preocupes, entonces la persona que les invitó es la persona que nos va a estar comunicando de sus nombres para poder hacer esto bien lindo. Así que muchas Perfecto. gracias, Karina. Bueno, Queremos listo. agradecerles a todas las naciones que están aquí presentes en esta noche. Muchísimas gracias a los pastores y ministros que también se conectan, siempre todos queriendo sumar, aprender más, crecer. Así que, apóstol, no sé si haya algo más pendiente o hacemos esa oración para cerrar este tiempo. Cariño, no sé si me escuchas. Sí, señor. Fuerte Ok, y claro. no, 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 excelente. Simplemente quiero volver a desearle muchas felicidades a la profeta Esther en el próximo domingo 14. Gracias. Amén. Y que el próximo martes, pues vamos a estar aquí en hora 8 de la noche de República Dominicana y que por favor lleguen temprano, conéctense temprano para poder así extender lo más posible las enseñanzas de la profeta y de esta manera ustedes también puedan participar en preguntas y ellos van a tener la respuesta para que podamos entonces gozarnos de todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es todo. Un placer tenerles de tantos países como sede República Dominicana y tal vez en un futuro no muy lejano podamos hacer esto mismo, pero ya local, ya la profeta en República Dominicana aquí, ¿verdad? Y transmitir a todo el mundo en el nombre del Señor Jesucristo. Adelante, Dianita. Muchísimas gracias al apóstol que viene renovado, de verdad, nuestro apóstol, qué alegría. Nosotros nos conocimos ahí en República Dominicana, no, aquí en Colombia, en un evento que se hizo el año pasado, pero lo que pasa con Dominicana, que era lo que hablaba la profeta Esther, es que ese fuego que está trayendo, ese avivamiento a esta nación, de verdad que nos impacta la vida de las demás culturas. Así que si son dominicanos, aprovechen para predicar la palabra, para compartir en redes sociales, porque cuando abren la boca el Señor les usa de gran manera y nosotros somos impactados del fuego del Espíritu Santo que nace allí de ustedes con esa cultura tan acogedora. Son súper hospitalarios y los mejores anfitriones. No estoy pidiendo que me vuelvan a invitar con estas palabras, pero si quieren, pues, no, mentira. Te amamos, Bueno, te amamos. que yo ya me siento dominicana, yo le digo a mi esposo. Acá somos dos. Así que bueno, exacto, vamos para allá, Pro- Patricia, nos toca irnos ahí, podemos hacer un grupo de pastores y profetas, nos podemos hacer nuestro evento profético y podemos invitar, ¿por qué no soñar? Porque eso es lo que quiere el Señor. Dice claro, que nos envía a otras naciones y la palabra tan importante, el enviado de parte del Señor, porque mira, entre los jóvenes que manejo más estos eventos de jóvenes, el plus siempre son personas de otras culturas que les llama la atención a los chicos y así esa mezcla cultural ha sido maravillosa para el avivamiento de este tiempo con las nuevas generaciones. Así que les ponemos en su corazón el poder estar agregados siempre a los eventos que podamos estar aquí comunicándoles a través de sus líderes, los pastores que les han invitado y por supuesto el ministerio anfitrión, que es más que vencedores ahí en República Dominicana. Así que vamos a hacer esta oración para que nos estemos despidiendo y dar gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Si usted tiene algo en esta noche, algo que le está preocupando y que tiene tristeza, por favor entrégueselo en este momento al Señor. Sabemos que Él está en medio de nosotros y allí donde clamamos más de uno, Él está en medio de nosotros. Aprovechemos este tiempo. Señor, te damos las gracias, Padre amado, por este día de hoy, Señor. 9 de julio del 2024, Señor.
séptimo mes del año. Gracias, mi Dios, porque te ha placido, Señor, que estemos en esta plataforma virtual, aprendiendo, creciendo y poder disfrutar de tu presencia, Señor. Cómo se siente, mi Dios, tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento, Señor. Gracias por extender nuestra visión, Señor. Gracias por usar tantos ministros, profetas que vienen, Señor, a aumentar nuestra fe y avivar nuestro espíritu, Señor. Eres tú, mi Dios, a quien damos toda gloria y honra en esta noche, Señor. Así que te pido de una manera especial a esa persona que está ahí cargada con tristeza, con preocupación, Señor. Tú le levantes, tú le consueles, mi Dios, y le muestres, Señor, tu mano a favor de tus hijos, Señor. Porque aún tu palabra, como dice, aún en los momentos malos, todo obra para bien de tus hijos, Señor. Y nosotros declaramos esta palabra, Señor, en esta noche. Y nos entregamos, mi Dios, toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestro descanso, Señor. Y que nuestras fuerzas se renueven, mi Dios, para que mañana seamos usados para seguir extendiendo tu reino, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y a ti te damos toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por ahí a los que no abren su cámara, el micrófono, les bendecimos, les amamos a los pastores Amén. de Rafaelina y Wilhelm que están por ahí siempre. Gracias a todos, les bendecimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bendiciones. Bendiciones.